acá lo estamos hablando y de paso ahora lo presento con el querido profe Diego Barovero. Hoy me acompaña, vamos. ¿Cómo le va, Barovero? Hola, tanto tiempo. Bueno, ¿Cómo igual le va? seguimos en contacto, pero acá en el piso hacía bastante que Hacía no que estaba con usted. Contaba que la verdad que el tren solar y todo lo que se ha hecho en infraestructura en Jujuy y el cambio de mentalidad, esto de tratar, siempre se trató bien al turista, pero doblemente bien, habla de una Jujuy muy renovada y muy linda que la verdad asombra. Qué bien, pero también porque tiene que ver con una buena administración del Estado, con identificar los sectores estratégicos que en la economía generan Sí, crecimiento, sí. generan desarrollo, que potencian las posibilidades de trabajo. He visto algunas de sus notas en estos Sí, días. y la verdad que, bueno, falta mucho, pero, por ejemplo, a mí me impactó mucho, algo que a vos te va a encantar, el Museo del Cabildo de Ajá. Jujuy. eh, Nunca vi, yo no sé si hay otro, desconozco algunas provincias, pero yo no sé si hay otro museo que use tanto toda la variedad de tecnología como tiene este museo. Es Qué bueno, totalmente qué bueno. interactivo, pero tiene de todo, desde 360 hasta videos, audios, todo, y esa emoción que le ponen los guías jujeños hace que uno salga, la verdad, llorando o muy emocionado de los lugares, porque además ellos vivencian mucho su historia. Eso es lo Tiene que que ver con la habla. idiosincrasia de los pueblos. Hay que pensar que en realidad el norte argentino, antes que existiera la Argentina, fue muy pujante. O Sí, sea, claro. la herencia hispanoamericana procede de allí. Era el sector más desarrollado. Buenos Aires, hoy metrópoli, pero desde hace muchísimos años, megalópolis, todo lo que querramos endilgarle, era un andurrial, era un puerto más bien dado a la piratería, al corsario, al contrabando. La pujanza del imperio español venía Sí. desde el Perú al Alto Perú, la gran riqueza del Alto Perú y el norte. Seguramente tenés para contar mucho sobre lo que es esta magnífica fuente de energía y riqueza que es el litio, que creo que lo están explotando muy Mucho y bien. muy bien, sí. Eh, es muy bueno saber que pasan estas cosas en el país. El país es mucho más que lo que sale en el prime time de Sí, la también. tele, de cable, de las 24 por 7, en el horario central y en el área metropolitana. El Sí. país es muchísimo más. A veces, y mira, lo estábamos hablando en otro sentido, uno ve influencers o periodistas que siempre van a lo mismo, a la fotito en las salinas, que está muy bien, o a la fotito en un paisaje, que está divino, pero se olvidan de una parte tan fundamental, por ejemplo, en Jujuy, como lo es su historia. Claro, claro, la tradición Eh, sociocultural. la bandera del Éxodo que está en la Casa de Gobierno, que la puede visitar cualquiera, o sea, faltan las recorridas por los distintos museos jujeños. Por ejemplo, yo visité, desconocía este museo, por eso siempre me gusta contar lo que descubro también, el museo que es el Museo Histórico de Jujuy, pero que todo el mundo lo conoce como el Museo Lavalle, donde está la puerta a través de la cual, supuestamente, porque nos dieron todas las versiones, asesinaron a Lavalle. Claro. Y está ahí, el museo es chiquito, precioso, y lo cuentan tan lindo, y está tan emotivo el lugar. Y digo, ¿qué parte de nuestra historia falta? Y cuánto, como decís vos, que los periodistas no recorren, los influencers no No, y porque muestran. tampoco hay un interés en difundir, en promover y en que se conozca esto que es tan esencial a la historia, al proceso de crecimiento, de surgimiento de la nación argentina, como decía antes que fuera Argentina. Está toda esa herencia identitaria, cultural, que me parece que es vital y sumamente rica para rescatar. Sí. A nuestros jóvenes les hace muy bien saberlo, porque prendidos todo el día al dispositivo, a la pantalla del dispositivo celular, siguiendo los jueguitos, Roblox, o influencer o streamers, se van a perder todo esto. Sí, sí. Por eso digo, el periodismo sirve para eso también, para mostrar lo cultural, lo histórico. La función es netamente formativa y educativa también. Es más, Es lo que vivimos vos y yo cuando éramos jóvenes, aprendimos a mirar los programas de periodismo, sí, que los formatos eran otros,
pero eran muy formativos. Los programas, y el nivel del lenguaje, claro, del debate. Los programas de turismo incluso tenían mucho de historia, mostraban mucho lo cultural. Ahora es como que solo hay que mostrar los paisajes y dónde comer y nada más. No, hay todo un bagaje tremendo detrás de lo cultural. Y me pasaba cuando hacía las entrevistas para el programa de televisión, que se emocionaban porque les hacía notas. Y yo los miraba y le digo, pero esto debería ser común. No, nadie nos viene a hacer. Eso se ve en Argentinísima Satelital, ¿no es cierto? Sí, los viernes a las 18 horas. Muy y si bien. no, dígalo, difúndalo porque es su programa de TV. Dígalo para que sus oyentes de esto que es radio, pero también transmisión por internet. Y la suerte que tengo es que el productor general Jorge Coco, en eso corremos con la misma línea. Le mandamos un abrazo al amigo Jorge Coco, hombre de Villa Gesell, empresario del turismo, de la hotelería. Que mande alfajores, sí. Si Dios quiere estaremos por allí en unas semanas. No importa, con que podamos charlar y estar al aire, al sol y frente al mar va a ser suficiente. Muy bien. Y la verdad que me asombraba porque ellos siempre nombraban algún medio nacional, pero el resto que venían a Jujuy, ninguno iba al museo y ninguno intentaba hacerles notas a los directores, a los guías. Entonces fue como toda una celebración el estar ahí y me brindaban absolutamente todo. Y digo, qué mal, ¿no? Yo no debería ser la excepción. Hace unos años me tocó estar en San Miguel del Tucumán, usted lo conoce bien, y quise hacer una visita a la Casa Histórica, no vamos a decir la casita de Tucumán, sino la Casa Histórica de la Independencia. Cariño, sí. Pero además lo maravilloso es que por razones de vuelo, de horas, todo, yo no pude organizarlo de modo tal que solo pude ir a la primera hora de la mañana. Me invitaron a la ceremonia de izamiento de la bandera, lo hice con mucha emoción, pero me recibió quien entonces era la directora de la Casa Histórica. Y se sienten eso, sienten en la emoción de nuestro interés, viniendo de donde venimos, de la gran metrópoli, de la gran capital, la que mira siempre más allá del Río de la Plata y mira para el norte, y no mira al norte interior, mira al norte exterior. Y me recibió, me invitó a firmar el libro de visitas, participé, hice la bandera, o sea, fue realmente emocionante. Por eso creo que hay que darse lugar para cuando uno tiene la suerte de viajar por el interior, por nuestras provincias, hay que ir a buscar esos mojones de nuestra historia. Pero es que es parte también de, no sé, creo que es parte de nuestra identidad. Así es. Yo sentía, veía que a veces me decían, pero bueno, ¿qué querés hacer? Como diciendo, quiero hacer unas fotitos y nada más. No, quiero hacer una nota, quiero que me cuenten. Y ahí es como que me miraban y ellos le ponen tanto amor a los guías. Por eso siempre les digo, cuando vayan a un lugar, busquen guías de los lugares. Claro. No empresas que vienen de Buenos Aires con el guía de Buenos Aires. No. Busquen los guías del lugar, que lo tienen en el corazón. Así es. Y te lo relatan de otra manera. Así es. Lo viven de otro modo. Sí. Bueno, por lo menos a mí me lo hicieron vivenciar. Y es más, porque ellos saben mucho de partecitas de historia que hasta nosotros desconocemos o olvidamos, y ellos la vuelven a traer a nuestra memoria. Toda esa pequeña historia, esas pequeñas historias son las que terminan construyendo la gran historia que se sigue escribiendo. No es que ya está escrita y terminó, digo, se sigue escribiendo, claro. Pero el aporte cotidiano de esas pequeñas historias que hacen revivir todos aquellos que provienen de estos pueblos, que provienen de estas tradiciones populares, la enriquecen todavía más. Y estando allá, veía que mucha gente, hubo un evento, fue el encuentro de los defensores públicos de todo el país, y había más de 250 personas que se habían anotado para hacer el curso, y venían de distintas provincias. Muchos desconocían que nosotros tenemos un cuarto símbolo patrio, que es la bandera, ¿sí? Que guardan, atesoran los jujeños, que se hizo como cuarto símbolo patrio. Usted sabe más que yo de eso. La bandera de la libertad civil. La bandera de la libertad civil. Y yo veía las caras que muchos los desconocían y digo, mirá qué cosa tan importante, y que veo que ni en las escuelas se dice. Por supuesto, sí en las escuelas jujeñas. Sí, claro, sí en las escuelas jujeñas. Sí tenemos el honor de decir que, por ejemplo, en el Senado se usa ese cuarto símbolo patrio, sí. Uno lo puede ver en las sesiones, pero ¿cuántos de los que me están escuchando ahora no saben que toda esa historia se rescató en los tiempos de la celebración del Bicentenario? Te vas a acordar seguramente, sí, ¿no? Sí. Además porque tenemos amigos del norte que han trabajado mucho en todo lo que es la defensa de su historia, de su patrimonio, de la gesta belgraniana.
Así que con más razón creo que hay que difundirlo. Sí, claro. Y yo por eso digo, veía la cara de desconocimiento y digo, ¿qué nos pasa que no difundimos estas cosas? Entonces creo y me siento en la obligación, por eso también el programa de televisión tiene mucho de los museos y mucho de cultura para aprender, para crecer, y porque es lindo ir a visitar. Cuente el horario y la señal de vuelta, por favor, porque si no, no Viernes lo van a las 18 horas, Argentinísima Satelital, en todas las señales de cable. Está en Cablevisión, en Telecentro, todas las señales tienen Argentinísima Satelital. Viernes 18 se repite los martes a la mañana y los martes a la tarde. Y si no, en mi canal de YouTube, María Esther Periodista, ahí encuentran eso, las notas y las notas que hacemos acá en La Picadita, en las columnas también de Diego Barovero, que además también están, para aquellos que les guste leer los diarios o las webs, en cronistasdelmundo.com.ar. Tenemos de todo nosotros. Muchísimas gracias por el espacio. Por favor. Es más, son de los videos más vistos y la gente me dice, ¿siguen las columnas? No, sí, señor, siguen las columnas. Acá estamos, mientras podamos, acá estaremos. Pero usted hace de todo, además no sé cómo hace el hombre, pero hace de todo. Ya se le viene fin de año, además. Sí, difícil, porque para 15 de noviembre el grado de cansancio y agotamiento se siente mucho más, se percibe mucho más que otros años. Pero sí, es el ritmo de vida que estamos llevando como sociedad, y cuando asumimos responsabilidades, tanto en lo institucional como en lo profesional, y uno lo hace con entrega, con compromiso, con responsabilidad, el cansancio llega, el cansancio físico. Y además fue un año como muy complicado en lo anímico, ¿no? ¿Qué va a pasar, qué no va a pasar? Es complejo la situación en la que estamos los argentinos inmersos. Bueno, vos tuviste en el espacio la columna postelectoral, las elecciones finalizó. Todo año electoral tiene eso que además conocemos, el encadenamiento de elecciones provinciales que van concatenadas, es como que no hay una fecha electoral, hay un calendario nacional, pero están los calendarios provinciales, el análisis no lo voy a repetir. A mí me queda, y no he traído ni notas ni apuntes, nada escrito, porque lo que me interesa es reflexionar. No, me interesa reflexionar porque trato de conversar con la gente a la que valoro, respeto, con la que trabajo, con la que nos conocemos, compartimos momentos de reflexión, con los que escriben como yo, con los que tienen sus programas de medios audiovisuales también. A mí me parece que estamos como en un punto de inflexión respecto de lo que veníamos viviendo desde que asumió el gobierno de Javier Milei, luego de la sorprendente, a lo mejor no tan sorprendente, pero de lo que sucedió cuando triunfó en el balotaje de 2023 por el 56%. Vimos 2 años en los que se presumía de una debilidad institucional que era a todas luces evidente. Había bloques legislativos magros, representaciones parlamentarias muy escuetas, muy raquíticas. Sin embargo, el presidente avanzó con su agenda. No hubo básicamente lo que se suele decir, pese a que la victimización mediática de los alfiles del gobierno, de los voceros oficiales y de los voceros oficiosos, que hay unos cuantos, aunque no los vamos a nombrar, pero es evidente cuál es su desempeño, porque el vocero oficial hoy es el jefe de gabinete, Manuel Adorni, pero en los medios masivos de comunicación hay voceros oficiosos. Hay gente que trabajaría de periodista, pero que en realidad es propagandista del gobierno. Hay que decir, es legítimo, pero hay que reconocerlo, hay que decirlo, hay que decir que uno es materia comprometida. Si esto es como en derecho, cuando se pregunta si le comprenden las generales de la ley, en todo proceso la primera pregunta que le hace el secretario a alguien que va a ser testigo es, ¿le comprenden las generales de la ley? ¿Qué quiere decir? Si tiene interés en el proceso. Como periodista tengo la obligación siempre de decir si tengo interés en lo que está pasando, si estoy jugado con algo, si estoy comprometido ideológico, políticamente con lo que pasa, pero no. Jugamos a ser independientes. Retomo para no irme del tema. El gobierno avanzó con una agenda importante. Avanzó con el decreto DNU 70 en su momento, sorteando la vía parlamentaria. Después, por la vía judicial, hubo recortes a distintas temáticas de ese decreto. Fue limitado, pero el decreto sigue vigente, nunca se derogó. Después avanzó con algunos acuerdos parlamentarios
con la ley Bases, es decir, la agenda de reformas liberales del gobierno de Milei avanzó, se ha llevado adelante y se está llevando adelante, con una escueta representación legislativa, pero con ejecutividad. Hace tiempo que se habla en el mundo de la política de la tendencia al decisionismo del Ejecutivo, es decir, el decisionismo del Ejecutivo, por imperio de circunstancias que muchas veces se ponen en cabeza de las crisis económicas, políticas, culturales, se avanza con lo que es más rápido, es decir, la famosa teoría de la división de poderes que alumbró el primitivo liberalismo, ha ido perdiendo influencia en la agenda política mundial. Y lo vemos en todos los estados donde avanzan presidentes muy fuertes, o a lo mejor no tan fuertes desde el punto de vista institucional, pero sí fuertes desde el punto de vista de la decisión, de imponer su agenda, imponerla sobre todo a partir de artilugios, modalidades y metodologías que ya son harto conocidas, la agenda pública, la agenda de la demonización del otro, el relato, la imposición de un relato como la única e inexorable verdad, cuando siempre del diálogo democrático surge el consenso en torno a lo que va a ser lo bueno o lo mejor para todos, para las mayorías, que nunca la mayoría puede imponerse, porque no hay mayoría que sea eterna, las mayorías son siempre circunstanciales, nunca la mayoría se puede anteponer a lo que es la minoría. El gobierno acaba de tener un respaldo en las elecciones. Si vienen sacando de lado esto que decíamos en anteriores columnas, de que el retraimiento de la participación electoral de la ciudadanía también es una forma de... Elijo cuando no elijo, cuando yo elijo no elegir, estoy eligiendo. O sea, no voy a votar en un país que tiene voto universal y obligatorio desde hace más de 100 años y hace 30 que lo puso en la Constitución Nacional. Pero un tercio de la ciudadanía no votó. El más elevado número de abstencionismo, de ausentismo electoral desde el retorno a la democracia de 1983. Por eso el 40% de Milei, leído en términos de la cantidad de ciudadanos y ciudadanas habilitadas a votar, no se lee 40, sino que se lee 27, claro, 27%. Claro. A ver, el sistema funciona de esa manera. Ahora, las representaciones legislativas son otorgadas en función de la participación electoral, no sobre la no participación electoral. No hay representantes parlamentarios del no concurrente o del voto en blanco o del ausentismo. Milei tiene hoy un escenario institucional más sólido, tiene diputados, tiene senadores, no tiene mayoría propia. La primera minoría sigue siendo el peronismo en su nebulosa unidad, que todavía no se tiene muy claro, pero son muchas vertientes. Es una unidad con forceps, una unidad dolorosa, porque además uno lo nota, que hay incomodidades con respecto a ciertos liderazgos, que hay liderazgos que quieren asomar pero no terminan de elevarse, o los contienen, o los impiden, los cercenan. El gobierno tiene un escenario institucional diferente de cara a esta segunda mitad del mandato. Pero viene una elección de hace, podríamos decir, horas, días, y con un resultado que, si bien habla del 40%, como decía, sigue siendo magro. Las reformas, cuando son reformas que se pretenden para siempre, para toda la vida, irreversibles, tienen que estar asentadas en consensos muy amplios, en consensos prácticamente, no digo unánimes, pero sí mayoritarios, sí, claro, profundamente mayoritarios. Yo no puedo atropellar con mi agenda al que está enfrente. Además, es la esencia del diálogo democrático. Yo busco al adversario para convencerlo, no para vencerlo. Lo venzo electoralmente en una contienda electoral, pero en la contienda dialéctica yo lo tengo que convencer. Hay un problema. Y tengo que aceptarlo. Pero no están acostumbrados nuestros políticos a eso. No. O sea, creo que el diálogo no es una palabra que esté en su vocabulario. Y, mirá, hay algo que con lo que vos iniciaste, al correrlo a Francos, que era un hombre de diálogo, determinación, sí, es también, como decís vos, una elección de por dónde voy a ir. Entonces pongo un Adorni que es bastante soberbio y atropellador, y estoy poniendo delante gente que no tiene mucho diálogo.
Y estoy empezando a correr, por ejemplo, a la gente de Francos. No sabemos qué va a pasar con Scioli, que si bien no hizo una gestión, como siempre, nada memorable, pero lo están corriendo. Ahora le dividieron el ministerio. ¿Qué va a hacer con un ministerio dividido? Igual eso son circunstancias que son puntuales relativas a personas, pero digo, están corriendo gente de Francos que a mí me preocupa otra cosa. A mí me preocupa esto que si la elección fue hace tan poco tiempo y los números, aunque reconociendo favorables al gobierno, que además indudablemente que le ganó al peronismo en sus distintas versiones, en el gobierno ya se está hablando de no solo de la hipótesis de la reelección de Milei, sí, que es legítimo, por supuesto, y que es lógica. Ningún político vende incertidumbre. La clave del éxito político es vender futuro. Y si Milei cree que vendiendo su futuro como la posible reelección, lo va a consolidar en estos 2 años, porque si no sería la lógica del Pato Rengo, el presidente en Estados Unidos, cuando está en su segundo periodo y ya lo promedia, le dicen el Pato Rengo porque no tiene futuro por delante, tiene que dejar un heredero. Y es lo que pasa en los sistemas que tienen este sistema electoral y más que electoral, sistema político presidencialista. El presidente dura hasta que fue reelecto y su poder luego se va diluyendo. Hoy Milei tiene la obligación, la necesidad imperiosa de vender futuro como reelección. Y me pongo a pensar esto, y lo dejo como interrogante, no quiero profundizar porque no tengo elementos, porque la Argentina viene de ciclos. Si estudiamos un poco la historia del siglo XX y lo que va del XXI, vemos que los ciclos de la Argentina a veces son largos. El problema no es que sean largos, sino que el problema es que van de un extremo al otro, nunca van por el camino intermedio. Vieron que se habla muchas veces de la ancha avenida del medio. La Argentina suele pasar de un régimen de tinte muy populista por 10 años a uno totalmente adverso y contrario, a lo mejor por 15. Pongo el ejemplo del peronismo. El primer peronismo gobernó del 46 al 55. Fueron 10 años. Llamémosle como quieran, con una visión, con una impronta más estatista, de economía planificada, de populismo, si se quiere. Vino la Revolución Libertadora, un golpe de Estado. Lo derroca, lo prohíbe al peronismo, lo convierten en delito. Hablar de Perón, nombrar a Perón, ser peronista, 18 años. Y terminó volviendo Perón. Después vino la dictadura militar, que fue sangrienta, la del 76 al 83. 7 años larguísimos de represión, con libertad económica, porque se aplicó un régimen donde la economía estaba al servicio de los intereses financieros, sobre todo de lo que era el capitalismo global. En ese entonces todavía no había tanto globalismo, pero los intereses de las multinacionales. Y después vino el gobierno de Alfonsín, primera experiencia democrática, una experiencia de casi 6 años, como era la vieja Constitución, pero con una economía fallida. En realidad yo siempre digo, en la Argentina la economía siempre es fallida, porque no triunfó nadie en economía, no triunfó Perón, no triunfaron los antiperonistas, no triunfaron los militares, no triunfaron los radicales, no triunfaron los peronistas de Menem, no triunfaron los liberales, no triunfaron los populistas. Siempre hay una crisis económica por venir. Y siempre la receta es: vamos a salir de esto con un shock y vamos a salir ¿cómo? Restringiéndonos. Está muy bien ser austero en los recursos. Lo que no está bien es que los sacrificios y los esfuerzos siempre los pone el pueblo trabajador, sí, claro, los jubilados, el cercenamiento de recursos para la educación, la salud, la ciencia. Eso es tremendo. La receta vuelve a ser la misma. Decía, Alfonsín le vino el famoso largo periodo posterior de los 10 años del menemismo. La contracara de eso fue la crisis del 2001, la caída de la Alianza, que sostuvo el modelo económico de la convertibilidad del dólar 1 a 1, sostenido a base de una ficción exclusivamente basada en el endeudamiento externo y en una profunda recesión, porque el esquema económico no era virtuoso y productivo, sino que era cíclicamente restrictivo. Y después viene la etapa del kirchnerismo, del peronismo kirchnerista, en esta última versión, también 12 años de gobierno con agotamiento de medidas, sí, un primer momento con superávit gemelos, fiscal y comercial, con buenos precios internacionales para los commodities,
con buena reserva de divisas en el Banco Central, y después la dilapidación, la estatización, la reestatización de empresas, y viene la contracara que viene, y esto es donde me quería detener. Los últimos gobiernos de la democracia fueron gobiernos que no pudieron reelegir. Macri no pudo reelegir, ganó en el 2015, agónicamente por 2 puntos en el balotaje, le gana a Scioli y gobierna hasta el 2019. Cuando busca la reelección, pierde. Alberto Fernández gana en 2019, en primera vuelta electoral, todo el peronismo votó por Alberto Fernández, y le alcanzó para ganar en primera vuelta, pero no le alcanzó para reelegir. Y la crisis final de ese modelo de gobierno llega con la entronización de Milei, que viene planteando el discurso anticasta, rodeado de la casta a la que conocíamos todos. Sí, claro. Lo nombró María Esther. Guillermo Franco, que está en el poder desde los tiempos de Manrique con Alfonsín. Mírense hace tiempo. Scioli, que estuvo con Menem, con Kirchner y con Milei. La familia Menem. Todo. Los Menem, que son la casta personificada. Y sin embargo, Milei, con ese discurso, culturalmente convenció a gente. A mucha gente joven, que no lee, que no estudia, que mira el streaming, que mira los jueguitos, que juega en Roblox. Hace falta un poco más, poner un poco más de orden en el debate. Y la política, que la política obviamente, está en este momento muy rezagada. No hay calidad de debate, no hay propuestas, no hay programa, no hay una mirada estratégica del país que queremos, del país que tenemos. Necesitas el diagnóstico y el país al que queremos apuntar, si es un país que queremos con condiciones de competitividad, con inclusión social, que aseguren empleo. Para eso tiene que haber un régimen económico que sea funcional, que permita que la gente trabaje, que el empresario invierta, que el empresario gane, no es mala palabra, no, claro. El éxito económico de un empresario, que dé trabajo. Lo que no se puede es desregular todo para que al final no haya controles. Cuando no hay controles pasan las cosas que pasan desgracias. El Estado, esta visión liberal del Estado subsidiario, nada tiene que ser estatal, como el famoso Furcio de Dromi hace unos 30 años cuando dijo: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado, que fue una paradoja porque en realidad se privatizó hasta lo que no debía privatizarse en los años de Menem. Hoy estamos apuntando también a eso. Y es un modelo que se aplicó y fracasó. Lo peligroso es cuando se piensa que lo de hoy es para siempre. Si Milei se endulzó con la elección reciente, yo entiendo que tiene que celebrar su triunfo y haberle ganado a su adversario el peronismo, no debería dejar de pensar que la sociedad, si es exigente, la sociedad siempre quiere estar mejor, nunca se contenta con lo que lograste hacer. La sociedad puede reconocerte que paraste la inflación, pero no resolviste otras cuestiones, sí, claro. Porque la inflación mensual sigue siendo de 2% todos los meses hace 6 meses, y las tarifas siguen aumentando, y el costo de vida se ha elevado, y se liberaron las cuotas de los colegios de los chicos, que es un tema que se va a sentir entre este fin de año cuando hay que matricular y el próximo cuando hay que inscribir. Así que reflexionar sobre eso y pensar que tenemos la obligación como argentinos de pensar siempre en que el progreso no puede ser el progreso de unos contra otros. Todos tenemos que ser parte del mismo modelo, no del mismo modelo, del mismo proyecto de país. Y los modelos, a veces, aunque se apliquen como recetas, hay que entender el punto de tenemos que buscar acuerdos siempre. Los acuerdos políticos institucionales para el futuro, pero también los acuerdos sobre cuestiones que son instrumentales y de carácter socioeconómico. Le sumo a tus preocupaciones que, ¿te acordás que cuando Milei hizo su campaña, dijo que si le daban 30 años mejoraba la Argentina? A lo mejor el endulzamiento ya cree que va a venir 30 años más. Y me preocupa también, que en parte lo dijiste en tu columna, el Congreso que se nos viene. Me preocupa mucho el Congreso que se nos viene. A mí me preocupa que el Congreso se le haya tomado prácticamente en solfa, porque hacer listas con personajes que es evidente que no están a la altura, esto también es responsabilidad de la política. Los políticos también han bajado la calidad de la representación, los políticos tradicionales, los partidos tradicionales que están en crisis, el radicalismo, el peronismo, otros partidos están en crisis. Pero en el Congreso la representación popular tiene que apuntar siempre a que sea mejor. Sí, claro. Y sin embargo, si llevamos cada vez representantes peores,
la opinión del Congreso en la sociedad se va degradando y la sociedad va a llegar a un momento que va a pensar, y es mejor que no haya Congreso, porque si es para esto, para que sea este circo, para que se tiren botellas de agua, para que se insulten y se peleen como en un teatro de revistas, estamos entonces en una crisis de la democracia. Sí, señor. Un gustazo escucharlo, un como placer, siempre. gracias por haberme invitado de vuelta. Coco te manda un saludo y dice que un placer escucharte. Vamos a estar por allí en unos días, si Dios quiere, Coco, por Villa Gesell. Portate bien.